hundido. Cáncer acá, acá. Y si me voy en la embriología sin linfoma grosera, puede haber una fisura traqueoesofágica. ¿Fístula? Sí. El término fístula. Solo por eso. Ya te estoy diciendo otras cosas. Puede hacer que este esófago crezca acá y desarrolle de esta manera mal, un desarrollo incompleto, sí. Entonces, ¿qué me va a ver? Me va a separar. Chicos, esto con esto, fístula, solo por anatomía. Patología benigna, embriología, patología maligna. ¿A dónde va a dar este metástasis? Este va a dar metástasis al estómago. No, guagua, primero ¿dónde? A esta cadena ganglionar. Entonces solo tienes que utilizar tu razonamiento y lo que has aprendido hasta ahorita, que no es nada difícil. Entonces cuando te tomes la evaluación de respiratorio, de digestivo y de todo lo que vamos a avanzar, agarra y empieza a estudiar. Tú solito tómate la lección, no es nada difícil. Listo. Ahora bien, ¿cómo está constituido el pulmón? ¿Derecho? 3 lóbulos o no? 3 lóbulos. Esa es anatomía. ¿Acá cuántos? 2 lóbulos. Perfecto. Mira la ubicación. Voy a borrar para que no mucho pintado ahí, se van a confundir. ¿Por qué Dios hizo esta ubicación? ¡Qué capricho!, ¿no? ¿Por qué será que haya esta ubicación? Todo tiene una razón de ser y todo explica. Mira, el ángulo, este dibujo está mal hecho, porque este ángulo es más así y este es más así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Corregimos. Entonces, ¿por qué cuando ese niño travieso, que la mamá le dijo, no tocas esas monedas, agarró y se la metió como caramelo, y agarró y se ubicó acá? ¿Por qué acá? Porque la anatomía, por el ángulo, hizo que más rápido baje allá. Es simple. No le veo dificultad. Listo. Y si sigo hablando y es alguna moneda muy chiquitita, va a agarrar y justo va a hacer eso. No, guagua, solo por gravedad se va a ir a donde puede descender. Si no fue una moneda, fue un frijol. Se quedó acá y ¿qué me produce? Obstrucción. Y todo esto se bloquea. ¿Qué es difícil? No es difícil. Vamos a ver la inflamación. El niño se traga la moneda. ¿Listo? Y es una moneda, ¿no?, que entra acá, pero es una moneda que por el grosor de los anillos, ¿no?, se queda acá y mira las veces que hace. Las veces de válvula se voltea así o se pone vertical. ¿Por qué? Porque el niño sigue jugando. Se tragó la moneda y sigue jugando. No pasa nada. Cuando empieza a molestar el niño y dice, cuando esta de acá se puso esta moneda y ya no se puede volver a su lugar. ¿Y por qué se puso y se quedó de esta ubicación y no en esta? ¿Qué me dice? Vamos, ustedes pueden. ¿No? ¿Por qué? Se tragó la moneda y él sigue jugando. Mientras se torne vertical o está haciendo las veces de válvula, el niño sigue respirando. Pero llega un momento dado donde ya no hace las veces de válvula, sino colapsa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Dile, hable. ¿Qué? Chicos, ¿esto qué es? Un cuerpo extraño. ¿Y qué hace el organismo con la moneda? Hay una respuesta inflamatoria. ¿Cuál es la primera respuesta inflamatoria? Edema. Entonces, esta de acá ha edematizado la mucosa y la ha agarrado como un cuerpo extraño. Por lo tanto, hay que entrar a la sala de operaciones para extraer la moneda, porque si no, se muere. Entonces, fíjate, todo lo que puedo producir, una simple moneda, un frijol, etcétera, vía respiratoria. Si esta solo pienso y se tragó, pues, no un frijol, sino algo más grandecito, el tamaño es acá, y se obstruye eso, ¿qué va a pasar acá? No va a ingresar nada y va a haber una atelectasia pulmonar. Chicos, todo es sencillo. Solo tienen que hacer una buena historia clínica, que no se sencillo. Entonces, ya saben el por qué más acá, por qué más acá, y otra cosa. Cuando veamos tuberculosis, pero ustedes ya han hecho microbiología y han visto cómo es que el Mycobacterium tuberculosis, dónde está, dónde se ubica.
Entonces el paciente tiene su clínica, pero lamentablemente en la placa vamos a ver el compromiso a este nivel. ¿O no? ¿Me equivoco? Sí. ¿Y por qué este nivel y por qué no a este nivel? Porque es oxígeno. ¿Qué se le dice? Aficionar al oxígeno. ¿Qué le puedes decir? Vamos. ¿Aero qué? Tienen que saber todo. ¿Qué es? Tiene afinidad por el oxígeno. En una placa, cuando ves comprometido esto, sospecha de una TEA. Solo por eso. Porque ya lo sabes. Piensa, solo tienes que pensar y utilizar toda la información que hasta ahorita has cargado en tu cabecita. Okay, entonces, mira todo lo que es patología respiratoria. Vamos a ver las malformaciones. Bueno, acá ya lo estoy desarrollando. ¿Qué puede haber? ¿Que nazcas con solo un pulmón o no? Sí. ¿Qué se denomina? Mono. ¿Que nazca o agenesia pulmonar? ¿Que nazca sin los dos pulmones? ¿Es posible? No, es incompatible con la vida. Pero que nazca con los pulmones chiquititos, hipoplásticos, ¿es posible? Sí. Entonces, solo ve lo que es compatible o no compatible con la vida. Puede nacer con solo este pulmón basal, sí. Todo lo que es posible, hablando médicamente, ahí se da. Es posible que nazca con la tráquea acá, y esto acá, y este segmento falte, sí. Pero ojo, ¿es compatible con la vida? ¿Te das cuenta? Entonces, todo es posible, embriológicamente hablando, pero tienes que ver qué es compatible con la vida, qué no. Igual, les digo, tienen acá, pero acá tienes el esófago, mira, clínica número 1 en infantes, en recién nacidos. Este es el esófago, ¿no? Hasta el estómago. Entonces, si nace así, pero tú no te das cuenta, cuando recién nacido lo pasas sobre los áreas para una placa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la clínica? Te cuento. Tú estás en la neonatología, nace el bebé, llora, un habla tanto, va donde la mamá, y la mamá quiere que duerma con él porque es atérmito, todo lo que quiere. Perfecto. Y en la noche, ¿para qué llama al personal del piso y dice, algo pasa con mi bebé? Y le dice, ¿por qué? Porque toma la tetita, toma, llora porque tiene hambre y se calma y al ratito, lo vomita. Lo vomita. Se calmó, se durmió, ahora tiene hambre, come y lo vomita. Ay, ¿qué está pasando ahí? Y le pregunta, señora, ¿ha hecho caquita? Porque después de nacer sale el mecollo, ¿no? No le cambió el pañal, solo es un fin. Listo, una plaquita de rayos X y la placa te sale de inmediato aquí en interconsultas al cirujano pediatra, porque es algo que se repara en ese momento. ¿Te das cuenta? Ese es lo bonito de la medicina. Pero si eres uno de esos relatos flash, que atendiste a la paciente, te fuiste, estás cansado, que tienes tus derechos. Hoy en día los internos, pero son para llorar. Yo lloro, yo me siento impotente. Estoy por guardia, tengo derechos, según el Ministerio del Trabajo, tengo que ir a descansar. Atrévete tú en mi época a decirle que estás cansado. Fuera, cero, no cero en ese día, cero en la rotación, fuera, jalando. Así es, vas a ser médico, ¿qué vas a hacer? Entonces, hacías la guardia, ¿listo? Te subes a la residencia, báñate con cubitos de hielo, para que te despiertes bien, toma un buen alimento, muy energético, y baja a evolucionar a los pacientes, porque a la hora de la visita tienes que estar ahí bien plantado, porque es tu obligación. Muchos no valoran que el año del internado es el único año de su vida donde se puede foguear, aprender, matar o resucitar, pero lo haces en ese año. Si no, nunca más tendrás esa oportunidad. Ay, no, que yo voy a la clínica de mi papi, al hospital de mi mami. No, estás fregado. Fuiste. El único año donde puedes pinchar, sacar gases, donde puedes decir voltee, donde señor, le tengo que hacer el tacto. O sea, todo lo que le tengas que hacer lo haces. No lo vas a hacer nunca más. Y ese año lo desperdician brutalmente. Que tienen derecho a la posguardia,
que solo deben estar hasta las 4 en el hospital según el horario del trabajo, que no quieren más de 2 guardias a la... Chicos, no saben el año tan bonito que se pierden en su vida. Que yo decía, ¿saben qué? Yo ganaba dinero en el internado, ¿cómo creen? Tenía amigas que decían, no, el sábado es la fiesta de acá, de fulano, ya yo te hago la guarda, ya, tanto, el agua. Ganaba por 2 lados, económicamente y me quedaba haciendo guardia, ganaba. Y ya se pasaron la voz. Oye, no, ella te hace la guardia, yo ganaba. Los fines de semana y alguien todavía, una enfermera me dijo, ¿le estás haciendo la guardia, doctorita? Sí, le digo, total, no tengo dónde. Sí, doctorita. Agarraba y decía, pero sábado y domingo, doctorita, se cobra el doble. Y el domingo el triple, doctorita, no se asusta. Ajá, listo. Oye, ya me la guardia el domingo, sí, son tanto. Pero no era tanto, no, es domingo, lo siento. Subió la tarifa. Pero, aparte que ganaba dinero, y soy sincera, ganaba experiencia en las guardias. Chicos, ahorita si yo a todos los que están haciendo el CEDUM o esto, tengo residentes ahorita de primer año y de casualidad le digo, ¿cuántos partos tuviste? No sé, creo que fueron 2 o 3. ¿2 o 3? ¿Qué cosa? Yo cuando roté un mes en la maternidad de Lima, chicos, atendía por día 20, 30 partos. Eso. Por día. ¿Nadie me va a creer? Sí. Bueno, me pusieron 20 en rotación, me volví, pero ducha. Quería ser ginecóloga. Pero les cuento que empecé a odiar a las panzonas cuando venía, les cuento, y se van a acordar de mí cuando les pase esto. ¿Estás de guardia? ¿Listo? Y tú dices, no, a ver, entre los internos, ¿sabes? Tú duermes de a tal hora. Yo decía, ya, sí, ya. Yo hago el último turno, como sonsa, ¿no? Bueno, total, quería descansar el resto y me quedaba 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. ¡Parto! ¡Parto! ¡Ah! Las mujeres, sobre todo las multigestas, venían así con su bate con el bebé ahí. Las multigestas dilatan, pero así. Te dicen, ay, me duele de inmediato, ponle la camilla porque se le salió el bebé. Todas las multigestas ya tienen esa capacidad de dilatar flash. En cambio, las primigestas también las odiaban. ¡Me duele! Yo una que venía, me duele. Siéntese, señora. Me duele. Digo, ¡no me toques! Y entonces, ¿cómo voy a ver la dilatación? ¡Ya no quiero! Decir, pero ni abre las piernas. Abría las piernas así, de tanto tenía 2 de dilatación. Señor, solo tiene 2 de dilatación. No, ya no quiero ir. Bueno, señora, yo le digo, usted así como tiene dilatar, no va a dilatar de acá a un día. Que no sé qué, a la medianoche, otra vez la misma, decía, ¿y por qué me tocó a mí? Me decía, tenía 4 dilataciones. Dije, no. Así, primigesta, multigesta, les va a tocar. Como que también les va a tocar podálicas. Podálicas que de verdad, una en mi vida pude convertirla. Una, ¿por qué? Porque el staff que estaba a mi lado, no, me dijo, ¿quieres hacerla así? Hay que convertirla, me dice, podálica. Intenta convertirla, o sea, que revierta, que se mueva, ¿no? Y se pudo, porque cuando no puedes convertirla, solo el gíneco, el obstetra que tiene esa maña, no, pero la mayoría de niños que son podálicos, en el momento que están haciendo el movimiento de jalar y luego de rotarlo, ¿no? Acá la clavícula se les fractura, ¿no? Tienen algún tipo de... Por eso ellos prefieren rotarlo antes de que nazca como podálico. Pero tengo algunas amistades que han nacido de pie. Corre, ve si los mata el carro. El carro pasa y todavía él atropella a los carros. ¿Por qué? Ese es el plan de todos. A ver, pregunten, ¿tienen una suerte los condenados toda su vida? La suerte del que nació de pie. Es clásico. Lean esas historias como desde esa vez acabé la votación y dije yo, ni soñando. Chao. No más. Es que cada que pasas te das cuenta ahí, ¿no? Entonces, chicos, aprovechen el único año de su vida, no sean tontos. Ay, no, mijito, pobrecito. Ay, no, que esto. Yo hace trabajar mucho. Sí. Yo me he reído frente a una mamá que ha venido así. Ah, mi hijita le ha dicho que tiene que ir a temprano, a las 6 al hospital. Pero si los médicos entran a las 8, porque ella va a ir a las 6. Y dentro de mí dice,
señora, a las 6 yo dormí en el hospital. Pero, ¿qué vas a hacer? Esa clase de médico tenemos. Ay, a mí me da un poco de miedo. Ya cuando veo todos los internos y todo eso, ya conozco cuáles son los buenos, ya ahí estoy un poco tranquila. Y yo les digo, de salud van los mejores. Eso sí me jacto. Van los mejorcitos de salud. Internos, residentes, y de salud forma sus residentes y se queda con los mejores. Pero ahora con el lapicito y la política han entrado borradores, tarjadores. Bueno, ya no les digo más. Bueno, entonces sigamos. Y podemos seguir hablando de... Solo acá con imágenes puedo explicar hasta el cáncer. Mira, tienes acá, ¿qué envuelve al pulmón? La pleura, ¿listo? Dos tipos de pleura, la parietal y la... Perdón, la parietal y la visceral, perdón. Entonces, mira, la pleura, y para nosotros es bien difícil hacer un diagnóstico de eso. Hay una mausa así, en imagen, y dicen, cáncer del pulmón. Perfecto. Yo digo, pues no sé, mándame la biopsia. Pero si está cantado es pulmón. No. Por la experiencia que tengo, por el antecedente del paciente del trabajo, yo pensaría que es pleura. Está loca. Manda biopsia. ¿Qué es? No, un cáncer de pleura que ha infiltrado. ¿Y por qué yo deduje? Solo por la clínica, y lo confirmé. Porque ese paciente joven de 35 años, su trabajo era trabajar con los muelles, esos carros grandes que tienen esos muelles. Ahora los modelos no vienen, que de una máquina grande que tienen así. ¿No han escuchado los muelles? Por favor, dígame que sí, alguien, ¿no? Son unos fierros grandes, son unos fierros así, que están debajo de las máquinas grandes. Esto está constituido por asbesto. Y cuando se rompe, este joven venía, lo reparaba, lo parchaba. Estaba expuesto al asbesto todos los días de su día de trabajador. Y el asbesto es un cancerígeno potente del cáncer de pleura. Entonces, cuando llegó la biopsia le dije, mira, es un cáncer de pleura que está infiltrando el pulmón. Te gané la apuesta. Es un placer decir que has ganado. Bien, entonces, chicos, cáncer del pulmón, origen de pleura, hay que tener cuidado, ¿no? Esto no se llama, ¿qué recubre? ¿Cuál es el tejido que forma la pleura? ¿Qué? Epitelio, ¿qué tipo? Chicos, por favor, simple plan, ¿qué es? Mesotelio. Entonces es un mesotelioma, benigno o maligno, pero ahí está el origen del cáncer, no hay nada difícil. ¿Ok? Bien, entonces avancemos un poquito. Recordar las funciones, el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? La tráquea, las secreciones laterales, los primorios, bueno, esta es anatomía, yo creo que no hay mucho que acá, pero la estructura microscópica es muy importante. Acá nos vamos a acordar algo de histología. Sobre todo me voy de frente a los neumocitos. Funciones neumocito 1, funciones neumocito 2. 1, 2. Funciones, ¿para qué? Los dos producen surfactante. Dos. Y el 1 está estrechamente relacionado con el 2, mucho cuidado. Entonces, ¿y por qué es importante hablar de los neumocitos tipo 1, tipo 2? Yo solo veo la estructura de la pared alveolar y hablo del neumocito tipo 2, ¿qué patología? Membrana hialina del recién nacido. Así de simple. ¿Por qué? Recién nacido, dice mujer premigesta con 32 semanas de gestación. Tiene caída, se refiere que se cayó sentada, los papás lo traen, viene por emergencia, siente como que se ha orinado, ¿qué es esto? Ruptura prematura de membranas, listo, ya la edad gestacional, ya. Yo como médico digo, esta guagua van a nacer cualquier rato. Por lo tanto, esto no está preparado, no está maduro. Lo último que llega a madurar. ¿Y qué tienes que hacer? Darle corticoides para que madure, porque sabes que en cualquiera de esos ratos, días, horas, va a nacer el bebé. Y si nace con esto inmaduro, que no produce líquido surfactante, te va a dar ¿qué? Una membrana hialina del recién nacido. Entonces, mira, ¿acaso estudias esto porque se te antojó o porque la doctora tenías que aprobar el curso? No.
mira cómo está relacionado con una determinada patología. Entonces, recordar la estructura de la pared alveolar, el epitelio, el endotelio, el capilar, la membrana basal, el intersticio, y hemos visto los neumocitos y los macrófagos alveolares. La imagen la tienen en su libro muy bonito, y las enfermedades pulmonares primarias en general, ¿no? Hablamos de primarias, es que existen secundarias o no, también por lógica ya sé que va a haber secundarias, pero las primarias que pueden afectar las vías respiratorias, el intersticio o el sistema vascular pulmonar. Las anomalías congénitas, también hemos visto un poquito, agenesia sin hipoplasia, poco desarrollo, va a depender si es unilateral, si es bilateral, si es lobar, etcétera, etcétera. Anomalías traqueales y bronquiales, atresia, estenosis. ¿Qué es atresia y estenosis? ¿Alguien me puede hacer la diferencia? ¿Qué es? Estenosis es un estrechamiento y atresia es porque no hay... Bien, perfecto. Estenosis es un estrechamiento tan marcado que puede pasar aunque sea un alfiler. ¿Listo? O sea, la luz estrechada al tope, pero tú pasas un alfiler va a pasar. Pero atresia es sin. A es sin. Atresia sin luz. O sea, es una cuerda lo que ves ahí. ¿Queda claro? No se ve. Entonces, ¿qué? ¿No? Alteraciones vasculares, quistes del intestino anterior, son desarrolladas, alteraciones en el desarrollo, y hiperinsuflación nodular congénita, el famoso enfisema. ¿No? Cuando veamos el enfisema vamos a desarrollar cada uno de estos, malformación congénita de las vías respiratorias pulmonares y secuestros pulmonares. Tarea que es secuestro pulmonar, o alguien ya lo leyó. Porque tiene la presentación en su casa desde... ¿Qué es secuestro pulmonar? ¿Qué es secuestro pulmonar? La hipoplasia pulmonar es un defecto de desarrollo de los pulmones que desemboca en una disminución del peso y volumen de los asientos y ocasiona por problemas que comprimen los pulmones o impiden su expansión pulmonar. Dependiendo del grado de hipoplasia podemos decir si es compatible o no con la vida. Vamos a ver qué porcentaje podemos ver. Tiene una capacidad respiratoria, o sea, hay muchas cosas para decir si es compatible o no con la vida. Bien, ¿qué es atelectasia? Vamos a necesitar una patología, es muy importante. Atelectasia, A sin aire, pulmón sin aire, eso es atelectasia. Y les dije, cuando les estaba explicando, ¿no?, que podía producir una atelectasia al paciente, ¿no? Sin aire, pulmón sin aire. Se queda sin aire. ¿Por qué se queda sin aire? Porque hay una obstrucción, no entra nada, se colapsa ahí. Entonces, es la interrupción o bloqueo patológico del torrente de aire que atraviesa los bronquios. Esta situación provoca el colapso de una parte del pulmón o del pulmón entero. ¿Cómo ves? Pulmón entero. ¿No? Hay una causa muy frecuente, estos pacientes que están en UCI, que están entubados y quieren extubarlo. ¿Para qué? Para que ya respire por sí solo, pero en el momento de la extubación el paciente está ansioso y todo eso hace, ¿no? Y finalmente puede causar un broncoespasmo severo y le va a producir una atelectasia. Entonces, en el momento que se hace la intubación por obstrucción, o sea, todo lo que es posible médicamente hablando te puede llevar a una atelectasia. Entonces, este término atelectasia se va a asociar con el colapso de una región pulmonar o de todo el pulmón, ¿no? O ambos pulmones. Motiva la imposibilidad para realizar el intercambio gaseoso. Y bueno, acá no hay problema porque es solo de un pulmón, el otro está compensando. ¿Te imaginas si fuese los dos? ¿No? Bien, entonces al hablar de atelectasia, estos tres morfológicamente hablando les debe quedar bien claro. Y les voy a repetir, este último que ves como cicatrización, etcétera, etcétera, que se denomina por contracción, es el único que no es reversible, es irreversible. Es decir, que uno por resorción, por presión, mira, el que dice por resorción, mira acá. ¿Te acuerdas? La moneda, el garbanzo, lo que fuese, llegó acá, y como no puede entrar el aire acá, colapsa el pulmón. Eso es por resorción o por obstrucción. Le quitas acá lo que está obstruyendo y nuevamente se expande el pulmón. Es reversible. Vamos a ver, por compresión. Acá tiene un líquido, ¿no?
haces una toracocentesis y el pulmón nuevamente se expande. ¿Cuál es otra causa por compresión? Vamos, utilicen ahorita su información. Ese dicho líquido. El líquido es un derrame pleural, luego, ¿qué más? Hematórax. Es líquido, ¿qué más? Hematórax. Colapso alveolar. Es liso, es un líquido. ¿Qué otra más puede producirse con presión? Un tumor. Un tumor, hemos hecho comunicación. Es un tumor de pleura que está haciendo esto. O es un tumor que es foráneo, y acá puede ser de la pared torácica, dependiendo de la ubicación, y está haciendo esto. Entonces, retiras eso y regresa a la normalidad. En cambio, con la reducción o contracción, es casi característico de patologías inflamatorias crónicas granulomatosas. Sarcoidosis, ¿cuál más la más frecuente? Tuberculosis. La tuberculosis es la bailarina, la reina, la vedette, como quieran nombrarle, de las enfermedades en nuestro país. Como la quieras nombrar, con el respeto, así. Entonces, ¿qué va a dejar? Secuelas, cicatrización. ¿Y esto qué vas a hacer? Le quitan la cicatriz y se expande, ya no, ya. Todo lo que está fibroso, ya no hay más que hacer. Con eso fue reemplazado. Así es que no se olviden los tipos de atelectasia. Hablamos de congénitas, porque hay niños que pueden nacer con una atelectasia congénita, ¿no? Y estas son que las son adquiridas. De las adquiridas tenemos dos que son reversibles y una que ya, por mucho que bailemos o cantemos, ya no hay marcha atrás. ¿Listo? Bien, vamos a terminar. Entonces, este es un cuadro que siempre les trato de hacer un cuadro resumen, obstructiva, compresión y contracción. Ustedes hagan sus resúmenes de la mejor manera y nos vamos a quedar acá. Lo voy a dejar acá, mañana los toca, no hay problema. Entonces, y la de contracción, la pleura y el pulmón ya están fibróticos. Entonces, esta ya no hay marcha atrás. Vamos a ver qué es un síndrome de dificultad respiratoria. Síndrome de dificultad respiratoria. ¿Qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas. Porque está refiriendo al paciente, ¿no? Y dice dificultad respiratoria. Entonces, la patología que hemos visto ahorita, ¿te puede dar un cuadro de dificultad respiratoria aguda? Sí. ¿En cuál caso? Hablamos de agudo, es tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál de ellas se puede dar? Ya ven, acá está bien. Acá está la imagen, por favor, no se te olvide. ¿Cuál te puede dar, no es cierto? El síndrome. Ahorita puedo estar hablando y me trago, qué sé yo, no pasó. Estaba comiendo chicle, qué sé yo, y ahorita me va a dar cuenta un cuadro de respiración, primero síndrome respiratorio agudo, no. Agudo, ese es su término. Y esta de acá, por compresión, ¿qué te puede dar? Cualquiera de ellas, porque ¿qué pasa? En un momento dado, el líquido es poco y no tienes problemas, ¿no? Pero va aumentando, pasando el día, pasando las horas, ya sea un efecto de masa, va a haber un momento que va a colapsar tanto, en este caso, el parénquima pulmonar, que el porcentaje de compromiso te va a dar un cuadro de dificultad respiratoria aguda. Pero este es el más agudo que te explica, ¿no? Este síndrome. Entonces vamos. ¿Qué es? Mira, acá se habla, ¿no es cierto?, de una lesión capilar alveolar difusa, ¿no? Acá miren los infiltrados bilaterales. Infiltrado, ¿qué es un infiltrado? Lo ves, ¿no? Una infiltración, el tipo de crecimiento del cáncer o no. Acuérdense de eso, ¿no? No estamos hablando de un cáncer, sino la forma como infiltra, como se mete, ¿no? Entonces, acá tenemos infiltrados bilaterales, ¿no? Donde quiere haber una lesión capilar alveolar difusa. Se han lesionado los capilares del alveolo en forma difusa, eso te está diciendo ahí. Y acá un edema pulmonar grave, pero el edema te especifica que no es cardiogénico. Entonces yo les he dejado tarea a decir cuál es la diferencia entre un edema cardiogénico y uno de origen renal o no. ¿Cuál es? No es claro. Les he dicho que eso no se debe de olvidar, así como un síndrome nefrótico del crítico deben de tenerlo, así como el barrezo de Catarina. Y acá estamos hablando que el origen no es cardiogénico, por si acaso, estamos aclarando, y puede venir el proceso infeccioso, ¿no? Neumonía, ¿no? Septicemia, por gases inhalados, aspiración de líquido,
shock, ya han visto que es shock, una causa por radiación, me puede dar un síndrome de dificultad respiratoria aguda después de que ella recibido mi dosis de radioterapia. Sí. Entonces, ¿qué están diciendo sobre eso? Entonces, de forma directa o indirecta. Miren acá. Entonces, me está hablando de neumonía. Lo está poniendo de negro. Entonces, miren este pulmón. Solo miren acá, ¿no? Creo que es así. Bien, chicos, al hablar de neumonía, hay dos tipos de infiltrado que lo vamos a ver, por eso es muy importante. El primero, que puede ser lobar, y el otro es multicéntrico o multifocal o nodular, digamos. La neumonía lobar, hablamos de una neumonía basal, digamos acá, derecha. Una neumonía, ¿no? Del pulmón derecho, o sea, su compromiso es todo el pulmón derecho. Pero hablamos de lóbulos, de áreas extensas. Y cuando hablamos del otro tipo de neumonía unifocal o nodular, esa tiene un nombre específico que se denomina bronconeumonía. Bronconeumonía. Es decir, vamos a ver, mientras esta era global o difusa, esta va a tener unas imágenes así. Multifocal. Y ahí el nombre de bronconeumonía. ¿Está bien? Neumonía, la forma de presentación. Entonces, estas infecciones neumónicas nos pueden causar un edema pulmonar grave, ¿sí? Porque es una respuesta. Causas de neumonía, vamos. A saber que hemos visto una clínica más importante, por aspiración. Luego hay otra, ¿no? Antigrida. Las antigrida, que es el medio ambiente, ustedes que están yendo al hospital, si no se están poniendo su mascarilla, a lo mejor están también que les facilite estar con esto que se contamina. Porque las neumonías intrahospitalarias son las más frecuentes, y más aún si están en emergencia, y más aún cuando tú entras y ves un paciente, y ojo, yo les digo, hay adultos mayores que entran por emergencia porque han tenido una fractura de cadera, les dicen, o de cabeza de pelo. Entra por eso el adulto mayor, pero entran, le sacan la placa y le dicen, bueno, sí, hay que ponerle una placa, hay que hacerle tal cosa, pero hay que esperar. Porque en salud todo te mandan, no, paciente tanto, hay que colocar tanto, hay que mandar a comprar la placa. Si tienes suerte mucha, le tiene una placa para ti, ahí está, ok. Pero mientras espera, resulta que esa paciente lleva una denuncia de eso, ¿no? Mi madre entró con una fractura y salió muerta de emergencia. ¿Por qué? Porque hizo una neumonía intrahospitalaria. Le encontró en una de estas terribles y a la paciente, mientras esperaba la córtesis, etcétera, etcétera, se le llevó la neumonía. Son cosas serias. Entonces vamos. Este síndrome de dificultad respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces vamos a ver la patogenia. Vamos a ver una fase exudativa, una fase proliferativa y una fibrótica. La exudativa, una lesión alveolar difusa, un edema, y esta lesión alveolar difusa nosotros la vemos en anatomía. Un edema, exudación de fibrina, ya sabes por qué se da en el proceso inflamatorio agudo, ya lo sabes, o sea, esto simplemente, ¿no? Y la presencia de membranas hialinas, desechos necróticos y proteínas exudadas, inflamación aguda. Entonces, hablamos de un síndrome de dificultad respiratoria agudo, ¿cierto? Entonces, existe, si habláis de membranas hialinas, existe una membrana hialina del recién nacido y una membrana hialina del adulto. ¿Se la miraron? ¿Sí? Entonces, no se olviden. Entonces, acá tienen esta fase aguda que van a ver neutrófilos, ¿no? Macrófagos, surfactante, se pierde o está dañado. Y en la fase proliferativa va a ver qué cosa, pues fibrosis intersticial, proliferación de los neumocitos tipo 2, infecciones bacteriales, y se puede dar una fase organizativa o de reparación. Y en la fibrótica, que me va a llevar ¿qué? A la fibrosis pulmonar. ¿Sí? Entonces, el síndrome de dificultad respiratorio agudo, si nos acordamos que una evoluciona, simplemente se resuelve sola, ¿no? Y si no puede resolverse, se pasa lo que es cronicidad. Y dentro de cronicidad, la otra etapa, como es que la fase aguda se resuelve, es que puede llevar a lesión y a fibrosis pulmonar.
Entonces, ¿se está dando lo que has estudiado? Sí. Te lo estoy demostrando. Acá no hay, o sea, acá todo el mundo debería sacar, mejor en otras cosas. Y bien, al hablar de edema pulmonar, que es otra patología muy importante, hemos visto, ¿no? Perdón, con prácticas, ¿alguien hemos hecho edema pulmonar? ¿Todavía no? ¿Nadie? Sí. Responda. Hemos visto que los alveolos están llenos de líquido, se ve como una proteína rosada, ¿no? Ese es un edema pulmonar. Entonces, cuando hay líquido en el pulmón, ¿puede respirar el paciente? Y si el edema pulmonar es de compromiso bilateral y es severo, el paciente, ¿qué va a hacer? Se va a morir. Y cuando nos llega a nosotros que hay que hacer la necrosia, primero, cuando coges el pulmón, lo primero que coges es algo que sobrepesa a lo normal, porque ya tiene experiencia, lo pesas y pesa 2-3 veces lo que de un pulmón, no pesa. Pero cuando lo pones a la balanza, pesa extremadamente. Y cuando lo quieres agarrar el pulmón, a solo hacer este signo, y es como que estás apretando una esponja, te sale líquido espumoso. Chicos, son características importantes. Macro, micro, como quieras ver un edema pulmonar. Es cosa seria. Entonces, ¿qué es la salida del líquido intersticial que se acumula ¿dónde? En los espacios alveolares. Entonces, debido a las siguientes alteraciones, edema hemodinámico, sí. Por eso es que tienes que saber el tema de origen cardiogénico y de origen renal, que son los más frecuentes. Si no lo sabes, vas a morir. Edema debido a lesión de la pared alveolar. ¿No? Entonces, edema de origen desconocido también. Esas son las causas. Entonces, mira cómo es que se ve un pulmón. Mira, es increíble. Cuando nosotros vemos eso, de acuerdo a la clínica, podemos decir que es un edema, sí es cierto. Pero si no es la clínica característica, ¿en qué podrías pensar acá? Un infiltrado bilateral y todo eso, que puede ser una PL. O sea, ¿y por qué es bueno que cuando estés la patología, todo lo que es respiratorio, por favor, vean? Les invito a hacer lo que antes las que ya no me alcanza el tiempo, soy honesta. Vean la patología en placa, lo van a ver. Es el Instagram, interno, lo van a ver y mientras más mires te vas a dar cuenta de si tal cosa, el líquido cómo se ve claro, oscuro, el aire cómo se ve claro, oscuro. Ya no te voy a explicar eso, de verdad. Si tú no tienes el interés, no vas a aprender. Entonces, estas imágenes características de todas las patologías, cuando hay un enfisema, una atelectasia, cuando hay un edema, míralas, entra a tu Google ahí, rayos X de edema, rayos X de enfisema, vas a ver. Rayos X de atelectasia y no se te va a olvidar nunca, vas a hacer eso olvidar. Ya no nos da tiempo, con 3 horas pero ya no me da tiempo de ampliar de mucho más. Pero sí es característico las placas de rayos X. O sea, que tienen pulmones pesados, húmedos y sucrevitales. Ahora, la traducción clínica es muy importante. También están haciendo señas, ¿no? En semiología, ¿qué les van a enseñar? Tenía un docente que agarraba y decía, todos se compraron su raspador, no sé, bueno, yo no tenía, me explicó que pude comprar un estetoscopio ahí, y todos tenían, no le agarraba, y este doctor decía, vale, todas esas cosas que no les sirve de nada. Tienen que traer a partir de mañana un pañuelo blanco limpio. Madre mía, pañuelo blanco limpio. Esto nos decía. Y nos agarraba y decía, vamos acá al casi. ¿Cómo? Él agarraba, le ponía su pañuelo al paciente, por la parte posterior, lateral, y acercaba el oído. Y decía, este tío está loco. De verdad es. Pero no, chicos. Es estupendo. Mejor que el estetoscopio cuando colocas tu oreja ahí, ¿no? Y cuando nos enseñó los ojos y todo eso, ni hablar. Nos enseñó primero a pedirle permiso al paciente por respeto, a decirle el por qué nosotros queríamos aprender. Le dábamos las gracias por permitirnos aprender. Hoy en día ni siquiera te ayudas, es una vergüenza. Pero bueno, y nos dijo, ¿no? A ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué escuchas? Nada. Acá, ven acá. Ya, al otro le decía, ¿qué escuchas? Y sentías cómo ingresaba y salía el oxígeno de los pulmones. Tranquilo. Y ahora, ven acá, ¿qué escuchas? Nada. Entonces, si no escuchas nada, ¿qué pasa? Que no hay paso del murmullo. Ah, ya, aprendiste, sí. Acá, ¿qué escuchas? Siempre nos hacía escuchar en la normalidad.
y nos hacía escuchar era lógico. Y eso no lo olvidar nunca. Nunca. Y a mí me sirvió una vez en el segundo. Cuando yo no cargaba toda la piel estetoscopio, mi intención retronal, sobre todo cuando teníamos que caminar horas de horas para vacunar, yo estaba en mi centro de salud en un cerro y yo veía hasta abajo el río que era un hilito y al frente estaba donde vivían dos familias que tenían pequeños para vacunar. Entonces caminamos 4 horas para vacunar. Y les decíamos cuándo íbamos a regresar, porque también no les dijimos que habían salido a faena. Caminamos 4 horas, no encontramos a la familia, casi me doy el tiro. Pero igual regresando, Dios, otra vez tuvimos que volver a caminar. Y en esa encontramos los demás estetoscopios, pero sí te sirve, en ese rato no vas a buscar pañuelos, ¿no? Encima, la ropa del paciente puedes escuchar. Entonces, chicos, fíjense que es muy importante esto, mirar la placa, la semiología. ¿Por qué no pasan los murmullos? A ver, diga 33, que debe salir la vibración. No te está pasando. Y cuando le haces no, la sonoridad, ¿qué te suena? ¿Y por qué está sonando? Porque hay aire ahí, no está sonando, porque hay líquido. Chicos, todas esas cosas es energía. Si no te la enseñan, métete a Google. Igual en Google te lo voy a enseñar. Porque si no lo aprendes ahora, después no sé qué va a hacer de tu vida. Me preocupa. ¿Ya? Entonces, hagan esa correlación. Dedíquense un tiempo, yo no puedo hacerlo ya mucho, no me alcanza el tiempo. Entonces, miren las etapas también del edema pulmonar. Un aumento de líquido filtrado que puede ser eliminado, un drenaje linfático, no hay un aumento de volumen intersticial, está bien claro acá. Y la congestión vascular, aumenta la capacidad de difusión del CO2, hay una broncoconstricción, disminuye la distensibilidad del pulmón por el edema, obviamente, porque si no hay hematoma, hay intestino. Y en la clínica, ¿qué vas a ver? Disnea de esfuerzo, extractores basales, ¿no? No hay. ¿Ustedes alguna vez han estado en casa ayudando a la mamá y han escuchado una olla a presión? Chicos, escúchenla, nunca se les puede olvidar. Y eso cuando lo escuchen van a colocar alguna vez un paciente que tiene una crisis asmática, tal cual van a escuchar ese ruido en los pulmones. No se olviden que es muy importante. Entonces, líneas de esfuerzo, estertores basales, no hay hipoxemia, no hay alteración acidovar, porque tú tienes que pedir los gases arteriales que están pasando ahí. Y en la placa de tórax, presión venocapilar 13-17 miligramos, restricción cefálica de flujo. Entonces hay que pedir y acá y hay que ver esos valores, ¿no? En la etapa 2 va a haber una sobrecarga de líquido, va a superar la capacidad de drenaje linfático, el intersticial, volumen de cierre, disminución del flujo respiratorio, ¿no? En la clínica, taquipnia, no miren, en etapa 2 estamos hablando de un edema, no es que es, ¿no? Taquipnia, hipoxemia leve, moderada, broncoconstricción refleja. Y en la placa de todas las líneas de Berkeley, presión venocapilar, etcétera, etcétera. Y en la tercera etapa, miren, hay rupturas menores alveolares capilares, a ver famosos. El edema alveolar, un atrapamiento aéreo, incrementa resistencia vascular, el volumen pulmonar es disminuido, disminuye la distensibilidad, hipoxemia por cortocircuito y la clínica, la famosa expectoración asaltada. Chicos, cuando veo un paciente que tenga eso, ¿en qué etapa están? En etapa avanzada de un edema pulmonar. Están frente a un paciente que se les puede morir ya. Van a ver en qué el paciente que está eso. A veces el familiar le dice, mira lo que está comportando, te lo está mostrando. Entonces, esos son muy importantes, criaturas, al hablar de esto es bastante clínica. Me gusta poner el panel de correlación. Es clínica bastante de lo que son listo, vamos. Unos 15 minutos retiren. Voy a ir, denme, sí, solo 10 minutos. Voy a subir a pedir que nos pidan los salones. Entonces, ahora hagamos el tríceps. Ya no me contestes, le digo de mirar porque no voy a ver, tiene que darle su trabajo. Ahí está.
hacer con cada clave, es la misma. Por eso digo, informática no se equivoca, lee el número y la multiplica el otro. Entonces ahí el número de respuestas está correcto, lo que falta es el factor por lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es el enfisema? Enfisema es el aumento anormal. Bien, anormal y permanente. ¿Listo? Podemos visto de distancia sin aire, ¿no? Pero han visto que hay dos técnicos en las que son o pueden ser reversibles, salvo la de constricción, ¿no? La que ya no puede ser. Al hablar de enfisema, hablando de aumento anormal y permanente del tamaño de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales con destrucción, mira, destruye ¿qué? Las paredes alveolares y una fibrosis única. Es decir, que estamos frente a una patología, ¿no? Irreversible y que va a tener muchas complicaciones. El enfisema, cuando usted ve a un fumador, si es un fumador, usted no sabe la data del fumador, usted ya proyectense que ese paciente con el tiempo va a ser enfisema, porque la causa número uno del enfisema son los fumadores. Y la mayoría de pacientes que vienen con problemas respiratorios, con secreción de moco, algo, todo eso, son pacientes con antecedentes de fumadores que tienen enfisemas crónicos. Y mira, si este es un alveolo, no sé si tengo una imagen. Ya, bueno, acá está. Pero mira, este es un alveolo, este es un alveolo. Este alveolo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Esta pared se va a romper, ¿no? Y se va a tomar así. Primero se va a distender de una manera tal y después va a haber ruptura. Y si está en contacto con este alveolo que va a hacer lo mismo, va a haber ruptura, mira, y se va a ver una gran cavidad. Y si este está en unión con este y este se va a dilatar y va a haber ruptura, ustedes van a ver unos grandes espacios como que se han fusionado dos, tres alveolos, porque por la ruptura de la pared, por la fibrosis, entonces eso es un paciente que enfisema. Es lo que va a suceder. Entonces vamos a ver acá. ¿Cómo es que clasificamos el enfisema? Centroacinar, paracinar, ¿no? Muchos. Acinar distal o paracentral. Estas imágenes, las imágenes las tienen. En el centroacinar hay destrucción y dilatación de las partes centrales de la unidad respiratoria, ¿no? Afectación predominantemente en lóbulos superiores y vértices, característica importante, y principalmente en fumadores, ¿no? ¿Asociado a qué? A bronquitis. Y cuando vean bronquitis van a ver cuánto puede sacar el paciente que tiene bronquitis crónica. ¿Cuánto puede decir que usted es crónico? ¿Listo? El paracinar es la destrucción uniforme y dilatación de los vacinos. Uniforme y dilatación de los vacinos, predominio en los lóbulos basales. Mira, por favor, y acá hay pregunta clásica. Y déficit del alfa 1 antiglicina. En la distal o paracentral, afectación de los vacinos distales, cerca de la pleura adyacente a fibrosis o cicatrices, y es lesión subyacente en lo que es neumotórax espontáneo. Entonces, la patogenia de este enfisema es destrucción parenquimatosa por proteasas cuando están reducidos los inhibidores de la proteasa. Y acá tienen, ¿no? El centroacinar, su nombre lo dice, la imagen también, el paracinar y el distal o paracentral, ¿no? Y acá hay un fumador que también completo. ¿Cuál es la patología del enfisema? Sí, enfisema, sí, importante, el humo del tabaco. Por eso les he dicho, fumador, enfisema. Es lo que tienes que relacionar. Hay neutrófilos, macrófagos que liberan elastasa, ¿no? Y la alfa-1 antihistamina, que es el inhibidor de esta proteasa. Entonces las elastasas destruyen la pared alveolar y le va a dar qué cosa, el enfisema. Esta es la patología, la patogenia en este caso de enfisema. Está asociado al consumo de tabaco. ¿Cuáles son las características del enfisema? Este es muy importante, hay dos cuadros importantes que los deben de grabar. Dos imágenes. Mira esta imagen, una, y la otra del otro paciente. Dos imágenes que no se deben de olvidar, pero el antecedente importante de estos pacientes es, está claro, es muy importante. Entonces, mira, la patología, va a haber disminución del flujo respiratorio,
aumento de la resistencia al flujo aéreo, alteraciones del intercambio gaseoso, alteración de la mecánica ventilatoria y alteración de la respuesta al ejercicio. Entonces, esta es la patología, y acá tienen lo que va a haber hiperdisociación previa de la restauración elástica del pulmón, prolongación de la expiración, o sea, que se prolonga la expiración. La inspiración se inicia antes de llegar al punto del balance elástico. Y este es un famoso soplador rosado. No se olviden eso. Astérico, mira, disneico, poca alteración de gases, no es cianótico, el tórax en tonel, expiración con labios fruncidos. ¿No? Eso es lo característico, ¿no?, de este paciente. Vamos, el famoso soplador rosado. Mira, enfisematoso. Ahora vamos a entrar al paciente que tiene bronquitis crónica. Chicos, tú no puedes decir, alguien te decía, es que yo tengo una bronquitis crónica. Y tú como médico te vas a preguntar, señor, ¿por qué tiene bronquitis crónica? ¿Qué sabe? ¿No? El paciente muchas veces te va a decir, tengo tos con expectoración. ¿No? Hace años atrás de eso. Y otra cosa, me viene esta crisis 1, 2, 3 meses y otra vez se me pasa, ¿no? Entonces, para que hagas el diagnóstico de una bronquitis crónica, por favor, es tos persistente, producción de esputo, mira, mínimo 3 meses, en un periodo de 2 años, es decir, 3 meses en este año, al otro año, 3 meses, mínimo, estás haciendo un cuadro de bronquitis crónica. Ese es su diagnóstico. No puedes hablar a un paciente que no cumpla estas características de la bronquitis crónica. Y el paciente está con la clínica, se te está diciendo y marca bronquitis crónica, que es tos con expectoración, al menos 3 meses durante 2 años con síntomas. Eso no se le debe olvidar. Y mira, hay un deterioro del pulmón, el paciente tiene esto, y un paciente que tiene un tos pulmonar. Eso del tos pulmonar lo vamos a ver bien igual cuando hagamos patología cardíaca, está estrechamente relacionado. Entonces, mira, este es un paciente que tiene un bronquio inflamado. Este bronquio inflamado va a haber hipersecreción de moco. Es lo mismo que va a haber una crisis asmática, hipersecreción de moco. ¿No? Entonces, las células va a haber una hipersecreción de moco. Entonces, te va a producir qué cosa, la tosco y expectoración. ¿Cuáles son los factores principales? El humo del tabaco. Otra vez, enfisema, bronquitis crónica, factor desencadenante, el humo del tabaco. Bien. Va a haber qué cosa, hipersecreción de moco asociado a hipertrofia de las glándulas mucosas de la tráquea y los bronquios, hipersecreción de moco, ¿no?, la histamina, interleuquina 3, incremento de las células caliciformes. La inflamación, daño celular, respuesta inflamatoria y finalmente bronquiolitis obliterante. Esos son, ¿no?, bronquitis crónica, el proceso infeccioso. Va a haber qué cosa, hipersecreción de moco, proceso inflamatorio y proceso infeccioso. La mucosa, hiperemia, tumefacción, ahorita terminamos, fíjense que se tienen que ir, ya me dio 10 minutos antes, ¿no? No hay problema, yo soy muy respetuosa. Y si me olvido, ahora me lo recuerdo. Mucosa, hiperemia, tumefacción, edema de la mucosa, acompañado de secreciones mucinosas en mucosa. Las glándulas secretoras, va a haber un aumento en la tráquea y bronquios, hiperplasia de las glándulas mucosas. Y esto que se da. Entonces, hipoventilación alveolar en la bronquitis crónica, hipoxemia, hipercapnia. Y miren la imagen, bronquitis crónica. ¿Han visto el otro? ¿No? Tos productiva, obeso, cor pulmonar, cianótico, estertores, broncos, fibrilantes, mayor hipoxemia, hipercapnia, episodio de insuficiencia respiratoria. Y en la radiografía de tórax aumenta de la trama bronco-vascular en bases y en corazón grande. No se olviden de esas dos prevenciones, paciente enfisемatoso y paciente con bronquitis crónica. Vamos a quedar acá, continuamos. Ya,